Y ahora el arroz. Sí, señoras y señores, el arroz es el objetivo más reciente del culto al cambio climático y la guerra global para provocar hambre a las poblaciones. No es que me guste particularmente el arroz, debido principalmente a los altos niveles de arsénico que contiene, pero ese no es el tema. Lo que no podemos negar es que es el tercer cultivo agrícola más producido del mundo y una de las bases alimentarias fundamentales de muchísimos países. Según un artículo de Natural News, el arroz es el último objetivo en la guerra de los globalistas para destruir el suministro de alimentos y o esclavizar a las poblaciones. Para combatir el cambio climático, ahora se les dice a los países que reduzcan la producción de arroz debido a las emisiones de metano de los propios campos de arroz. Según dice Associated Press, el arroz es el culpable de alrededor del 10% de las emisiones globales de metano, un gas que durante 2 décadas atrapa alrededor de 80 veces más calor que el dióxido de carbono, dicen. Los científicos afirman que si el mundo quiere reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, no se puede ignorar al arroz. La producción de arroz sostiene a las poblaciones, pero ahora está bajo el ataque del culto al cambio climático. El arroz, que es un cultivo alimentario básico que además ha permitido un crecimiento masivo de la población de Asia e India durante el siglo pasado, ahora es más obvio que nunca que la agenda del calentamiento global y el culto al cambio climático no son más que propaganda armada para destruir la independencia energética, la soberanía alimentaria y el crecimiento de la población. Este culto a la destrucción, el cambio climático, no tiene como objetivo los contaminantes. Están apuntando a las poblaciones de vacas en los ranchos y corrales de engorde. Están apuntando a los campos de arroz ahora. El hambre, la despoblación global y la esclavitud es presuntamente y no tan secretamente como se pretendía el objetivo final. Los planificadores centrales detrás de la agenda del cambio climático desean la despoblación. Abogan abiertamente para que los humanos vivan en cápsulas y ciudades de 10 minutos, pirateados, programados y hechos dependientes de insectos, carne cultivada en laboratorio, sistemas tecnológicos de control y alimentos diseñados. Globalistas que intentan reducir la población centrándose ahora en la producción de arroz. En los Estados Unidos, el 80% de todo el arroz que se consume se cultiva en Estados Unidos. Alrededor de 40 millones de libras de arroz se distribuyen en todo el mundo para combatir la inseguridad alimentaria. Estas reglas de cambio climático para el arroz restringirían a 5.563 productores de arroz en Estados Unidos. Estos agricultores cultivan arroz en 2,8 millones de acres colectivos, en granjas familiares en Arkansas, California, Luisiana, Mississippi, Missouri y Texas. Sin embargo, si se les dice a estas granjas familiares que cumplan con un compromiso global de metano, entonces podrían ser atacadas por las Naciones Unidas y verse obligadas a renunciar a sus insumos y rendimientos agrícolas, una atrocidad que está aumentando en Europa y en todo el mundo. En Vietnam, los productores de arroz se están comprometiendo a reducir las emisiones globales de metano. Bajo el compromiso global de metano, Vietnam y varios otros importantes productores de arroz en Asia prometieron reducir las emisiones en un 30% para la franja comprendida entre 2020 y 2023. Pero los dos mayores productores, China e India, no lo firmaron. Los líderes chinos se niegan repetidamente a participar en la propaganda del calentamiento global y el culto al cambio climático porque buscan usar la histeria a su favor para dominar el escenario global, mientras los cobardes líderes de Occidente caen bajo el hechizo del comunismo y cosechan continuamente inflación y escasez de alimentos. Lo mismo ocurre con el agua, aunque ese tema merecería un vídeo aparte, aunque estamos viendo la misma relación y desarrollo respecto al tema que nos ocupa. No olvidemos que el metano es un hidrocarburo al que puede que le debamos la vida.
Cuando las primeras bacterias y arqueas poblaron la Tierra hace 3.500 millones de años, había 1000 veces más metano en la atmósfera que hoy. Esta molécula, formada por 4 átomos de hidrógeno alrededor de 1 de carbono, se convirtió en la parte central de los procesos biológicos de aquellos seres vivos originales y habría logrado regular el clima del planeta. El gas metano es el componente principal del gas natural que usamos para la calefacción o generación eléctrica, y en la naturaleza lo producen de forma natural los microorganismos anaerobios, aquellos que prosperan donde no hay oxígeno. También lo emiten los volcanes, los responsables de que la atmósfera primitiva tuviese mucho más metano que la actual. Sin embargo, en la actualidad, el tanto por ciento de las emisiones de gas metano tiene origen en las siguientes actividades humanas. Y por supuesto debo aclarar que no es que yo esté abogando por emitir más gas metano a la atmósfera. Sabemos que se produce antes que en la agricultura y ganadería, en vertederos, en producción y uso de combustibles fósiles, en particular de la extracción de petróleo, gas natural y sobre todo de los yacimientos poco profundos. También en la quema de biomasa, tanto en incendios forestales como los que se producen para uso energético. El problema aquí es el discurso camuflado, siempre con la bandera de algo verde y sostenible, resiliente, que suena a grandes intenciones, da un propósito legítimo y cargado de buenismo. El problema es que, al igual que con el CO2 o las producciones agrícolas en general, las prohibiciones quedan vigentes en Estados Unidos y Europa y algún otro país que por intereses con estos les conviene, los países que menos gases emiten. Quedan fuera los grandes contaminantes como China e India, con los que no se podrá competir en producción ni en precio, y acabaremos comprando el arroz de India si llega porque es mucho más barato, aunque con unos niveles de arsénico, entre otros tóxicos, mucho más elevados, escandalosamente superiores al que podríamos comprar en producciones cercanas, como el de Calasparra o el delta del Ebro, lo mismo que está ocurriendo con las frutas y hortalizas procedentes de Egipto o Marruecos. Pueden utilizar pesticidas y fertilizantes que han demostrado ser cancerígenos y disruptores endocrinos y que están prohibidos a los productores de la Unión Europea. Y sin embargo, los puedes comprar en el supermercado, obviamente, mucho más baratos que los de producción nacional. Hemos llegado a un punto en el que podríamos decir que nada tiene sentido, y lo peor de todo es que si lo tiene, es realmente beligerante y perturbador.